Y pues vamos, hermanos, hoy a tener una palabra que ya Dios ha venido trabajando en mi corazón. Ya por varias semanas he venido viendo este texto y la verdad pues ha sido de mucho ánimo y quiero compartirlo con ustedes. Hermanos, este año 2020 pues ha sido un año sumamente difícil en todos los aspectos, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar y hasta como iglesia hemos sido afectados. Ya vieron ustedes el tiempo que pasamos sin reunirnos y pues la verdad ha sido un tiempo muy difícil. Y ante tantas situaciones y tantas aflicciones que hemos tenido este año, yo me pregunto, hermanos, ¿habrá algo que Dios dice en su palabra de cómo hacerle frente a estas situaciones, aflicciones, angustias, temores? ¿Habrá algo que Dios nos dice para animarnos, para seguir adelante? La respuesta es sí. Dios en su palabra nos ha dejado cómo nosotros debemos hacerle frente a todas estas cosas. Cómo su pueblo debe de enfrentar cada aflicción y cada situación difícil que nos viene en este mundo. Y hoy en esta tarde, hermanos, vamos a dar un vistazo a la vida de un hombre que de verdad sufrió mucho, pasó de angustia en angustia, aflicción tras aflicción, pero que él descubrió la fórmula de cómo hacerle frente a estas cosas. Él descubrió esa llave y hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes cuál es esa fórmula que este hombre descubrió para salir de ese hoyo de la angustia, de ese temor, porque él experimentó todo esto. Me estoy refiriendo a David. David, aquel hombre ungido por Dios, aquel que había sido escogido para gobernar Israel, pasó muchas aflicciones, pasó muchos temores y él no se quedó ahí, sino que él salió adelante. Y hoy vamos a ver qué es lo que él hizo para salir de ese hoyo y cómo nosotros podemos también aplicar las mismas cosas o la misma fórmula que David descubrió para nosotros también salir adelante en estos tiempos difíciles, para hacerle frente a la angustia, al temor y para hacerle frente a la depresión. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel y ahí vamos a leer la palabra. Primer libro de Samuel al capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Amén, ¿lo tienen? Leemos entonces ahí la palabra de Dios. Dice, al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, y sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado.
cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, ¿perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda los rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron al torrente Besor, donde algunos se quedaron rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiados fatigados para cruzar el torrente Besor, se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos, y 2 racimos de uvas pasas, y comió. Y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y dónde eres? Y él dijo, soy un joven egipcio, siervo de una amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó y vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. Vamos a orar por la palabra. Padre, nos acercamos a tu santa presencia, reconociendo, Señor, la gran debilidad que tenemos como criaturas tuyas, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, y aún en medio de angustias, de aflicciones, de temores, de dolor, tú sigues siendo Dios y tú trabajas con el propósito, Señor, con el propósito de hacerle bien a tu pueblo. Muchas veces no entendemos cosas, pero tú eres bueno. Padre, te suplico tu ayuda en esta tarde. Que tu Espíritu, Señor, toque cada corazón. Señor, que tu Espíritu, Señor mío, traiga aliento a las vidas que están desanimadas, aún a través de aquellos que nos escuchan, a través de las diferentes plataformas. Espíritu de Dios, ven y ayúdame a compartir esta palabra y que el nombre de Cristo sea exaltado por siempre. Amén. Muy bien, hermanos, pues nosotros acabamos de leer un pasaje que fue la última de las pruebas de David antes de que él fuera ascendido al trono de Israel y así gobernar por sobre todo su pueblo. Esta fue la última de las pruebas y hoy vamos a analizar, como les dije, la vida de David, la fórmula que él descubrió en esta prueba para no quedarse hundido en la angustia. Leímos aquí la angustia que él tenía. Y ese es el propósito que hoy vamos a ver en esta tarde, hermanos. Y yo quiero compartir con ustedes lo que el texto aquí nos dice. Vamos a ver 3 cosas de lo que este pasaje nos muestra.
En primer lugar, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, la angustia de David. Vamos a ver cómo David fue angustiado, qué es lo que estaba pasando en su vida, qué es lo que él estaba, qué es lo que lo angustiaba realmente. Vamos a ver su angustia. En segundo lugar, vamos a ver el fortalecimiento de David, cómo David se fortaleció, cómo David logró salir de ese hoyo de sufrimiento, de esa depresión, de temor, de todo lo que le estaba viniendo a David. Vamos a ver cómo él se fortaleció. Y en tercer lugar, nosotros, hermanos, vamos a ver la provisión de Dios en la vida de David. ¿Qué es lo que hizo Dios para proveerle a David para que saliera con su victoria? Vamos a ver esas tres cosas. Así es que vamos a analizar primero la angustia de David. Y si usted nota ahí en nuestro texto, ahí en el capítulo 30, versículo 1, ahí comenzamos a leer que dice: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag. Ahora, hermanos, Siclag era la tierra o la ciudad donde David estaba habitando, él con su familia y todos los hombres que lo seguían. Esa era la tierra de él. Ahora, realmente yo quiero compartir algo que para que usted lo sepa, que en esta etapa de la vida de David, él ya no se encontraba en Israel, él se encontraba en tierra de los filisteos. Ahora usted me podrá decir, bueno, ¿que no la tierra de que no los filisteos eran enemigos de Israel? Y la respuesta es sí. Sí, los filisteos eran enemigos de Israel. Ahora, ¿qué se encuentra haciendo David aquí en la tierra de los filisteos? Y eso es lo que quiero que veamos. Como ustedes se recordarán, Saúl desarrolló unos celos enfermizos contra David, porque el nombre de David estaba tomando mucha fama desde que mató al gigante Goliat. Las mujeres salían en Israel coreando su nombre y diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso fue lo que provocó en el corazón de Saúl desarrollar tantos celos al grado tal de perseguir a este hombre por todos lados. Así es que David, obviamente, con temor de que Saúl lo fuera a matar, él sale de Israel. Está escondiéndose en montañas, está escondiéndose en cuevas, y Saúl lo está persiguiendo. Ya desde este tiempo vemos destellos de las angustias que le estaban viniendo a David. Ya vemos cómo él no está viviendo en paz. Ya vemos cómo él está siendo perseguido por Saúl. Y realmente aquí David toma la decisión de irse a una tierra de los filisteos, del enemigo. La Biblia dice que ahí David encuentra gracia ante los ojos del rey Aquis, que era el rey de los filisteos, y el rey Aquis le otorga una tierra para que David pueda vivir en paz. Y esta tierra es Siclag. Así es que podemos ver entonces que Siclag es la tierra que le otorgó el rey Aquis. Entonces, ya aquí se llegó un tiempo en que Israel iba a ir a la guerra contra los filisteos. Y el rey Aquis reunió todo su ejército, y adivine de qué lado ahora David estaba. Del lado de los filisteos. El lado de los filisteos. Y cuando el rey Aquis dice: vamos a ir a la guerra, reúnanme a todos, aquí estaba incluido David y los hombres que andaban con él. Pero yo creo que por gracia de Dios, hermanos, por gracia de Dios, y porque Dios intervino en esta situación, no permitió que David se uniera a Aquis. Porque la Biblia nos dice que cuando él llegó al punto de reunión donde estaban los filisteos listos para combatir el pueblo de Israel, algo pasó que el corazón de los príncipes o los líderes alrededor del rey Aquis no les cayó bien que viniera David con sus hombres a unírseles en la guerra. Así es que le dijeron: oye, ¿qué está haciendo este hombre aquí? ¿Por qué lo mandaste llamar? ¿Qué no ves que le servía a Saúl?
¿Qué no ves que este se nos puede voltear en medio de un combate? ¿Y qué mejor forma de quedar bien con Saúl que dándoles nuestras cabezas? Regrésalo, no queremos a este hombre para con nosotros. Y así es como llegamos que Aquis le dice, mira, te tienes que ir, lo siento, no puedes luchar con nosotros, porque ciertamente no has encontrado gracia a los ojos de los príncipes. Entonces, cuando usted comienza a leer este primer versículo del capítulo 30, ahora ya entendemos el contexto que David va de regreso a su ciudad, porque su ciudad quedaba como a 3 días de distancia del punto de reunión donde estaba el rey Aquis, donde estaban reunidos los filisteos. Así es que lo regresa el rey Aquis, se va de regreso a su ciudad y en ese lapso de 3 días sucedió algo terrible, algo terrible. Comenzamos a ver las angustias que David estaba experimentando. Observe bien, versículo 1, mire ahí en su Biblia, hermanos. Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, los amanecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Versículo 3, observe, dice, cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4, dice ahí, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Versículo 5 dice, las 2 mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivos. Y versículo 6, ahí dice, y David estaba muy angustiado, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor. ¿Cuáles eran las angustias y las aflicciones que David estaba pasando en esta etapa de su vida? Bueno, hermanos, imagínese usted, esto realmente leyéndolo, tal vez no nos impacte mucho, pero piénselo, que David, al regresar a su ciudad, aquella ciudad que él pensaba que estaba viviendo en paz, aquella ciudad que él imaginaba, por fin yo voy a estar viviendo bien, con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, yo voy a estar viviendo tranquilo. Por fin encontré un lugar para vivir en paz. Y aquí comenzamos a ver, la angustia llega de un rato, de una hora a otra, de un día para otro, hermanos. Porque David comienza a llegar a su ciudad y de repente la ve humeando en fuego, sus casas derrumbadas totalmente. Una escena horrenda. Sus casas derrumbadas, todos aquellos sueños, metas que él probablemente se había propuesto, quedaron aplastados. No solamente eso, después, ¿dónde está la familia de David? ¿Qué usted cree que él estaba pensando? Mi familia, ¿dónde está? Mis hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Estarán bien? Los mataron. Usted puede imaginarse aquella grande preocupación de David, aquella grande angustia. Yo no puedo imaginarme, hermanos, perder yo a mis hijas. No puedo imaginar la angustia de saber que mi familia desaparezca. No me imagino. Y yo cuando leo el texto aquí, yo digo, Señor, ¿cómo David se sintió con esta tremenda angustia? ¡Qué terrible situación! Angustia tras angustia tras angustia de David. Y por si no fuera poco eso, adivine qué venía más en la vida de David. Otra angustia. Ahora, aquellos hombres guerreros, aquellos amigos que él pensaba, estos son fieles conmigo, estos han estado conmigo en las buenas y las malas, estos son como mis hermanos, aquellos grupos, aquel grupo de hombres que protegían a David, ahora en esta situación
En esta situación se le habían volteado. Y ahora decían, tú eres el culpable. Y el pueblo hablaba de apedrearlo. Todos estaban amargados, todos estaban en un hoyo de angustia, de un hoyo de aflicción. Querían darle muerte a David. Imagínense a David. No solamente ahora tenemos el dolor de haber perdido mi ciudad, ahora tenemos el dolor de haber perdido mi familia. Ahora David sentía el dolor de que sus amigos estaban en contra de él. Aparte de eso, la angustia de saber, me van a matar. Puede imaginarse ustedes, hermanos, qué situación. Esto no es algo sencillo. Cuando usted lee aquí, le digo, a veces nosotros pasamos por alto muchas cosas. Pero si meditamos tranquilamente cuando leemos la palabra, nos daremos cuenta qué terrible situación para David. Experimentó tantas angustias, tantas aflicciones. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Cómo usted cree que David se levantó esa mañana? Después de vivir un largo tiempo en la ciudad de Ziklag. Ese día probablemente él pensó, ¿es ser un día normal? ¿Un día normal? Me levanto, voy con los guerreros, con mi grupo, mis guardaespaldas, voy hacia allá y todo tranquilo. Pero ¿sabe qué? David no se imaginaba lo que le vendría en ese día. David nunca le pasó por la mente esa situación tan grave. Y no es cierto que a veces nosotros también pensamos que tendremos un día normal, pero sin embargo nos llega de repente un golpe en la vida terrible, una situación que decimos, Señor, yo nunca me imaginé que me iba a pasar esto, pero ¿cómo? Una noticia de la noche a la mañana. ¿Cuántos han experimentado esos días de angustia? Que usted se levanta como si nada, hermanos, y de repente una llamada del doctor. Tienes que venir a la oficina. Porque en tus análisis de sangre encontramos algo y nos preocupa. Y ahora se encuentra usted angustiado. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué tal terrible es? ¿Pero cómo? Yo me sentía bien. Yo sentía que estaba sano. ¿Cómo va a ser eso? Que tengo algo en mi sangre, una enfermedad. ¿No es posible? Una aflicción, una angustia de la noche a la mañana, terrible situación. ¿O qué tal cuando recibe usted una llamada del jefe suyo, de su trabajo, y le dice, lo sentimos mucho, gracias por su tiempo en esta empresa, lamentablemente tenemos que dejarlo ir de nuestra empresa. Ya usted no trabaja aquí. Y usted dice, ¿cómo? 30 años trabajando en esa empresa, dándolo todo, mis energías, todas mis ideas, y nunca me imaginé que esto me iba a suceder. Y ahora usted se encuentra angustiado porque dice, ¿cómo le voy a hacer para pagar mi hipoteca? ¿Cómo le voy a hacer para pagar mis biles? ¿Qué van a hacer de mis hijos? ¿Cómo voy a comprar yo los alimentos para ellos? ¿Qué va a pasar? Una llamada de la noche a la mañana, algo que no se esperaba. O tal vez hay muchas personas, especialmente las jovencitas, que tomaron una mala decisión y ahora se encuentran embarazadas. Hay muchas personas en el mundo, muchas jovencitas que pasan esta situación y ahora dicen, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mis padres? Aquella confianza que nos dieron, aquella confianza que me dieron, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy metida en un gran problema, angustiada, nerviosa, atemorizada. No sé cómo voy a manejar esta situación. De la noche a la mañana, una situación terrible, terrible. Hermanos, yo recuerdo aquel día que recibí una llamada para decirme, tu sobrino lo acaban de matar. Y yo dije, ¿qué? Sí. Tu sobrino lo acaban de matar. Yo dije, ¿pero cómo? Apenas yo hace unos días hablé con él. Él estaba bien. ¿Cómo que lo mataron? 17 años, hermanos. 17 años. Y sabe que esa noticia
nos llenó de angustia a toda la familia. Ahí vi a su mamá de este muchacho llorar y llorar hasta que las lágrimas ya no le salían de sus ojos. Su hijo había muerto. Toda mi familia sufriendo, una angustia terrible, una situación terrible. Su cuerpo ahí en el ataúd, sin vida. Un día, hermanos, que yo nunca me imaginé que yo podría pasar por eso, pero sabe que así pasa. Las situaciones a veces están fuera de nuestro control. Nosotros no podemos controlar ciertas cosas y va a haber días que nosotros nos vamos a topar con aflicciones, con angustias, situaciones difíciles. ¿Cómo nosotros vamos a manejar estas cosas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí es donde quiero entrar a nuestra segunda sección de este mensaje, el fortalecimiento de David. El fortalecimiento de David. Vamos a leer nuevamente versículos 6 hasta el 8. Leamos versículos 6 hasta el 8. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, ¿perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Hermanos, aquí está el corazón de nuestro mensaje. Y ahora yo quiero llamar su atención de lo que yo les quiero compartir en esta tarde. Hay tres cosas aquí, que David está haciendo, y observe bien, vamos a verlo con cuidado. Tres cosas que él hizo para descubrir la fórmula de cómo salir victorioso de estas angustias, de estas aflicciones y de todos estos males que le estaban llegando a él. ¿Qué es lo que hizo David? Veamos primeramente, él reconoció su necesidad. Observe que David reconoce su debilidad, su necesidad, y él reconoce que las cosas ya están fuera de su control, fuera de su alcance. Él no puede hacer nada ya para solucionar estas cosas. Lo primero que él hace es reconocer, yo tengo necesidad de una ayuda mayor, alguien que es más fuerte que yo. Reconozco que he caído en el fondo ya. Situaciones fuera de nuestro control, situaciones fuera de nuestro alcance. La Biblia nos dejó ejemplos, hermanos, de personas que reconocieron su necesidad. David se humilló y reconoció que necesitaba a Dios. Lo hizo. Automáticamente, a él venir ante Dios y presentarse, está reconociendo, yo necesito de Dios. Yo necesito de ti, Señor. Y la Biblia nos da también muchos ejemplos de personas que reconocieron su necesidad y se humillaron y fueron directo hacia Dios. En Segunda de Reyes, ahí está la historia de el rey Naamán. Ustedes conocen la historia de que este era un líder del rey de Siria, y la Biblia ahí nos dice que este hombre era fuerte, era valiente, pero con lepra. Y la lepra era una enfermedad terrible, hermanos, y que por más que él quisiera esconder esa enfermedad, no lo podría hacer, porque esas llagas llenas de pus realmente eran visibles ante los ojos de los demás. ¿Y sabe lo que hizo Naamán? Él reconoció su necesidad y dijo, yo tengo necesidad de ser sanado. Y él escuchó del profeta Eliseo, dijo, hay alguien allá, un siervo de Dios, que puede ayudarte. Le dijeron, ve. ¿Y sabe lo que hizo Naamán?
reconozco mi necesidad. Yo me voy a parar de aquí y voy a ir ante el profeta Eliseo. Yo voy a ir ahí porque yo necesito ser sanado. Y la Biblia dice que ahí Eliseo mandó que se metiera 7 veces en el agua para que fuera sanado. Y realmente, aunque él al principio no quiso hacerlo, sus siervos le dijeron, ve. Y dijo él, yo voy a ir. Reconoció su necesidad. Hermanos. Primera de Pedro nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. También dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Reconoce tu necesidad, hermano. Reconoce tu necesidad. En Éxodo 33:15, ahí Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Lo que Moisés aquí está diciendo, hermanos, él está diciendo, ahora tú, Señor, nos sacas de esta tierra y nos vas a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora ahí nosotros nos tenemos que enfrentar a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los jebeos, a los jebuseos, unas tierras de hombres guerreros, fuertes, mejor que nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Un pueblo insignificante, pequeño. Ahora nos vas a sacar de aquí y nos vas a introducir allá, pero si tú no vas con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Reconocemos nuestra necesidad. Te necesitamos a ti, Señor. Yo reconozco mi necesidad. Moisés lo entendió así. Él dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Bueno, ¿cuál es tu necesidad? En esta tarde, ¿cuál es tu necesidad? Piénsalo, medítalo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué problema tú estás atravesando en este tiempo? ¿Qué situación te está angustiando? Piénsalo, medítalo. Reconoce tu situación, humíllate y ven ante Dios. Es lo que hizo David, En segundo lugar, ¿qué más hizo David? David consultó a Dios en oración. Observe el versículo 8. Vamos a leer nuevamente el versículo 8. El versículo 8 dice ahí, y David consultó al Señor, ¿perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Hermanos, el consultar a Dios en oración para la vida de David, eso era algo normal, eso era un hábito de él. Primera de Samuel 23:2 dice, y David consultó al Señor. Segunda de Samuel 2:1, y David consultó al Señor. Segunda de Samuel 38 dice, y David consultó al Señor. Segunda de Samuel 5:19 dice ahí también, y David consultó al Señor. Era un hábito para él entrar en la presencia de Dios en oración. Era un hábito. Yo creo que ese hábito debemos nosotros desarrollarlo. Especialmente ahora en los tiempos que estamos viviendo. Miren los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos entrar a la presencia de Dios para que nuestro corazón no se enfríe. Necesitamos avivar el fuego en nuestras vidas, hermanos. Entre a la presencia de Dios para que su vida espiritual no esté debilitada. Aférrese a Dios. No importa lo que usted viendo allá afuera en el mundo. Recuerde cómo Noé, él y su familia y todos los demás, ¿qué es lo que hicieron? No creyeron a Dios. Pero Noé y su familia, sí lo hicieron. No importa cuántas personas estén viniendo a la iglesia. Usted mismo, vaya a la presencia de Dios. Métase en ese cuarto de oración, a clamar a Dios, para que su corazón esté en fuego por el reino del Señor.
Para el Señor Jesucristo también era un hábito estar en comunión con el Padre. Recuerden ahí en el Getsemaní, en Mateo 26:39, justo antes de él ir a la cruz, él consultó a Dios si había otra forma de redimir al hombre. Y pues Jesús, el justo, ahora iba a recibir los pecados de su pueblo, iban a ser depositados en él. Al ir a la cruz, el Padre dijo, no. Y el Señor Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tu voluntad. Se sometió a la voluntad del Padre. Entonces nosotros deberíamos también de aprender de estos hombres del pasado y de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de consultar a Dios en oración. Hermanos, cuando entramos en su presencia, podemos estar seguros de que nos estamos encaminando a la victoria. Cuando entramos a su presencia, debemos de estar seguros que nos estamos encaminando a la victoria. Hay personas que han perdido ya su primer amor. Hay personas que han perdido su primer amor. Han cambiado aquellas citas con Dios por las mañanas y han puesto otras cosas ahora en sus corazones. Ya no son los mismos. Algo ha cambiado en ti. Ya no eres aquella persona que decías, yo ahora me regocijo en la presencia de Dios, yo voy a buscar a Dios en oración. Ya tu corazón está frío. Han perdido su primer amor. ¿Dónde está aquel corazón encendido por el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde se han ido aquellos pensamientos que tenías de que tú ibas a servirle a Dios? ¿Dónde están? Regresa a la presencia de Dios en oración. Él aún continúa sosteniendo tu vida. Él aún continúa sosteniendo tu fe. El simple hecho de que estemos aquí escuchando palabra de Dios quiere decir que el Señor nos continúa guardando, sosteniendo. Él no nos ha abandonado. Zacarías 4:6. Ahí nos dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a decir esto, hermanos. Escuche bien. Tu victoria está asegurada en la fuerza de Dios, no en tu fuerza. Tu victoria está asegurada en la fuerza de Dios, no en tu fuerza, no en tu fuerza, no en tu fuerza. A veces nosotros queremos hacerle frente a las aflicciones de este mundo, a los problemas con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza. Yo puedo. Y no reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. No lo reconocemos. Recuerdo que un día que nosotros, yo y mi familia salimos a caminar, porque acostumbramos ahora de vez en cuando caminar en familia, y nosotros también cuando salimos a los bosques o a parques, llevamos nuestro perro, que no es un perro chihuahua, sino es un perro grande, y esta mascota tiene mucha fuerza, ha desarrollado una fuerza terrible. Ya mi esposa dice, no, yo no puedo con él, llévatelo tú, porque ha desarrollado una fuerza increíble. Y estábamos nosotros caminando en un parque, y como acostumbramos, siempre íbamos hablando y divirtiéndonos con las niñas, y luego Linet se le ocurrió, dice, papi, déjame agarrar yo la correa del perro. Y yo le dije, no, mami, porque este animal está muy fuerte. Y dijo, no, yo puedo, papi, déjame, yo puedo. Y le dije, no, tú no puedes, tú estás pequeña. No, yo tengo fuerzas. Y le hace así, mira, yo puedo. Que no. Y esta niña se empecinó tanto que tuve que dejarle la correa. ¿Y sabe lo que hizo? A la primera que yo le solté la correa, el perro se dio un
estirón y tanta fuerza que se llevó arrastrando a Linet. Y no soltaba la correa y por allá iba. Y no soltaba la correa. Y yo me asusté porque dije, wow, no, la agarró como si fuera una hoja así. ¡Chum! Ni siquiera pudo hacer nada, pobre Linet. Y yo orando, Linet, ya. Y yo le dije, te dije que no podías hacerlo. I'm sorry. Sabe que a veces, hermanos, nosotros actuamos como Linet. A veces nosotros estamos enfrentando, no, yo puedo. No necesitamos de Dios. Aunque no lo decimos audiblemente, con nuestras acciones estamos ya admitiendo que no necesitamos a Dios. Y no entramos a consultar a Dios en la oración. No entramos para que Dios nos fortalezca al cuarto de oración. Y decimos, no, yo puedo. Y cuando venimos a ver, nos encontramos siendo arrastrados por el enemigo, arrastrados por las angustias, las aflicciones, y venimos a estar después llorando por las cosas que nos están sucediendo. Pero no aceptamos que debemos entrar a la presencia de Dios y fortalecernos. Entra al cuarto de oración y fortalécete en Dios. David lo hizo. Yo creo que ese es un buen ejemplo para que nosotros también, hoy en esta tarde, recordemos que también necesitamos hacer eso. ¿Qué más hizo David? La tercera cosa que hizo David, lo vemos en el versículo 7. Ve ahí, hermanos. Buscó el efod sacerdotal. Vamos a leer el versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar le llevó el efod. El efod a David. Hermanos, ahora usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto del efod con la victoria de David? ¿Qué es esto del efod, hermano José? ¿Qué me tratas de decir? Tiene que ver mucho, hermanos. Tiene que ver mucho y déjenme explicarles por qué es tan importante esto. Miren, lo primero que tiene que saber es que el efod era un atuendo sacerdotal, un tipo de chaleco o pechera, como le quiera llamar, con 12 piedras enfrente, y eso se lo ponían los sacerdotes levitas cuando entraban a ministrar, cuando entraban a adorar y a consultar a Dios. Y ahora lo que David está haciendo aquí, David está reconociendo, esta es la manera que Dios instituyó las cosas, porque Dios fue el que instituyó eso de la vestimenta sacerdotal. Y Dios instituyó que por medio de los sacerdotes y por medio de eso se tendría que consultar a Dios. Y lo que hace David es reconocer, este es el medio. Este es el medio. ¿Sabe, hermanos, que Dios, ahora nosotros no tenemos un efod? No, nosotros no tenemos esos tiempos de vestimenta de sacerdotal, pero Dios nos ha dejado su palabra. Este es el medio que Dios dispuso para que nosotros consultemos a Él. Aquí está lo que nosotros debemos de saber. Aquí está lo que nosotros, si usted quiere consultar a Dios, abra la Biblia. Abra la Biblia, hermanos. Observe que dice Josué, yo quiero llevarlo ahí, vamos a leer Josué. En Josué 1:8. Josué 1:8. Ahí Dios le está diciendo a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces de cierto prosperarás tu camino y tendrás éxito. Observe que Dios le está diciendo a Josué que el libro de la ley no se apartará de su boca. Lo que quiere decir es que Josué debía de no solamente meditar en la palabra, pero también debería de leer la palabra y de repetirla, y debería él estar metido en el libro de la ley para que él hiciera prosperar su camino. Esto fue directamente de Dios, un mandato a Josué, y nosotros podemos aprender de eso. Aquí está la palabra de Dios, hermano. No se apartará este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. De día y de noche.
Segunda de Timoteo 3:16, ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si tú estás pasando por aflicciones, ¿qué dice la Biblia de cómo enfrentarlos? Si tú no estás teniendo una buena relación con tus hijos, ¿qué dice ahí la Biblia acerca de esto? ¿Cómo debo manejar la situación? ¿Problemas en tu matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca de los problemas de tu matrimonio? ¿Cómo manejar esos problemas? ¿Problemas con tu jefe en tu trabajo? También la Biblia dice cómo nosotros nos debemos conducir en los lugares de nuestros trabajos. ¿Estás enfrentando una enfermedad? ¿Qué dice la Biblia de cómo hallar consuelo en la soberanía de Dios? Si quieres tener victoria contra las aflicciones de esta vida, tendrás que refugiarte en la palabra de Dios. Tendrás que refugiarte en la palabra de Dios. Si estás viviendo en depresión, busca consuelo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida para tu espíritu. Si estás viviendo angustiado, atemorizado o con ansiedad, la palabra de Dios es medicina para tu alma. Refúgiate en ella y confía en Dios y verás que hay un Dios más fuerte y poderoso que tus aflicciones. Iglesia, recuerde las tres cosas que hizo David. Reconoció su necesidad, buscó a Dios en oración y finalmente buscó a Dios en las Escrituras. Solo así obtendremos nuestra victoria. Entramos ahora, hermanos, a nuestra última sección de nuestro sermón. La providencia de Dios en la vida de David. Vamos a leer versículo 11 hasta el 19. Versículo 11 hasta el 19. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven egipto, siervo de una malecita. Mi amo me dejó atrás cuando enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los Ereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás y me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. Aquí está la providencia de Dios en la vida de David, poniendo a este joven egipcio, a este hombre, y la Biblia dice que estaba él enfermo y casi ya estaba muriendo. Y vemos que David lo encuentra y le da de comer y le dice, llévame donde están estas personas, esta banda que han secuestrado a mi familia. Y lo que hace este joven egipcio, lo lleva directamente hasta donde estaban esta banda de secuestradores. Y vemos que ahí David entonces obtiene la victoria. La providencia de Dios, hermanos, véanla ahí, la providencia de Dios en la vida de David. Hermanos, Dios siempre trabaja o Dios siempre actúa en nuestro bien. Aunque a veces veamos que estamos pasando situaciones difíciles, siempre Dios trabaja para nuestro bien y siempre Él va a proveer para nuestras vidas. Mire a su alrededor. En estos tiempos difíciles, mire a su alrededor. Usted tiene unos hermanos que Dios ha proveído en Cristo y que ahora ellos están velando por usted. Cuando usted está pasando por situaciones difíciles, un hermano agarra el teléfono y le llama. Ahí está la providencia de Dios, ahí está el amor de Dios para con usted. Y están orando juntos y le da consuelo y abren la Biblia juntos. Vea el amor de Dios y la providencia de Dios para con usted. Permítame recordarles, hermanos, que Dios nos dio en su providencia, nos dio a Jesucristo, porque nosotros éramos pecadores y nosotros estábamos
condenados. Pero la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para que nosotros fuéramos librados de nuestros pecados. Juan 3:16, ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, hermanos, por nuestros pecados. David de esta prueba es ascendido al trono y gobierna por sobre todo Israel. Nunca se imaginó estas cosas que le sucederían. Ahora, yo quiero terminar con la siguiente cita. Vamos a buscar ahí Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. Le voy a dar tiempo para que lo busque y vamos a cerrar este tiempo leyendo esto. Isaías 40, 28 al 31. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra? No se cansa, ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que tiene vigor, al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque hoy hemos aprendido que las aflicciones van a venir, las angustias, el dolor. Vivimos en un mundo caído y estamos propensos a eso, Señor. Pero tú no nos has abandonado ni nos has dejado solos. Nos has dejado tu espíritu que nos guía. Nos has dejado tu palabra. Padre, ayúdanos a refugiarnos en ella. Ayúdanos porque solamente ahí obtendremos nuestro consuelo. Ayúdanos a regresar, Señor, a esos tiempos de oración cuando nuestros corazones ardían por tu presencia. Aviva el fuego en nuestro interior. Gracias porque hoy aprendimos que si reconocemos nuestra necesidad y venimos ante ti, tú nos darás la victoria. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a mis hermanos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vamos a dejar este tiempo con nuestro pastor que tomará las peticiones de oración. Dios les bendiga.